En el invierno de 1821, en un rincón olvidado de Francia llamado Anchay, nació un niño destinado a desafiar al destino. Su nombre era Louis Vuitton. Anchay no era París, ni Lyon, ni Marsella. Era un pequeño pueblo rural donde el sonido de los cascos de caballos y el silbido del viento en los campos eran la única música. Su familia era humilde, trabajadora, acostumbrada a sobrevivir con lo poco que tenían. Louis creció rodeado de montañas, leña, barro y manos callosas. Desde pequeño aprendió que el mundo podía ser cruel con quienes no tenían riquezas ni apellidos influyentes. Pero también aprendió algo más poderoso, el valor del trabajo. Su madre, una mujer de temple fuerte, le inculcó la idea de que todo lo que se construye con las manos puede convertirse en un puente hacia el futuro. Su padre, un campesino sencillo, reforzó en él la importancia de la disciplina y la resistencia. Sin embargo, la vida no le permitió disfrutar mucho de ellos. A los 10 años, Louis perdió a su madre. Poco tiempo después, también a su padre. Quedó huérfano, marcado por la orfandad y el silencio de una casa vacía. Pero en lugar de rendirse, ese vacío encendió en él una llama, la necesidad de buscar un lugar en el mundo. El camino hacia París. A los 13 años, Louis tomó una decisión tan arriesgada como grandiosa, abandonar Anchay y dirigirse a París. La ciudad de la esperanza, la capital de los sueños, el lugar donde los pobres podían transformarse en alguien si tenían talento y coraje. Pero París estaba lejos, muy lejos. Más de 400 kilómetros separaban al niño de su destino. No había dinero para tren ni caballo. Solo tenía sus pies, su juventud y una determinación inquebrantable. Imagina esa escena, un adolescente de rostro delgado, con ropa gastada y un hatillo en el hombro, caminando bajo el sol abrasador, durmiendo en establos, aceptando trabajos ocasionales para poder comer un pedazo de pan. Su viaje no fue de días, sino de años. Casi 2 años le tomó alcanzar la capital. 2 años de hambre, de frío, de soledad. Pero también 2 años de aprendizaje, cada paso lo hacía más fuerte, más resistente, más consciente de que el éxito no se regala, se conquista con sudor y lágrimas. Ese viaje no fue solo físico. Fue un viaje espiritual. Louis dejó de ser un niño de campo para convertirse en un joven con propósito. Llegó a París no como un vagabundo, sino como alguien que ya había demostrado que podía superar cualquier adversidad. El aprendiz. En París encontró su primer gran oportunidad. Fue aceptado como aprendiz en el taller de Monsieur Maréchal, uno de los mejores fabricantes de baúles y equipajes de la época. Allí descubrió un universo fascinante, el arte de viajar. En un siglo donde los barcos de vapor, los trenes y las expediciones comenzaban a transformar al mundo, el equipaje no era un simple objeto, era el guardián de los sueños, de las riquezas y de los recuerdos de quienes se aventuraban más allá de sus fronteras. Louis observaba, aprendía, imitaba y luego perfeccionaba. Tenía una habilidad casi mágica para entender la madera, el cuero, los tejidos. Mientras otros trabajaban para cumplir con un encargo, Louis trabajaba para crear obras maestras. Sus baúles eran diferentes, resistentes, funcionales, pero también hermosos. Cada detalle hablaba de elegancia. No pasó mucho tiempo para que su reputación creciera. París comenzó a hablar de él. Los comerciantes lo recomendaban y los nobles lo buscaban. Su nombre empezaba a salir de la oscuridad. La conexión con la realeza. El destino le sonrió cuando fue elegido para trabajar como fabricante de baúles de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Ser el proveedor personal de la mujer más poderosa de Francia no era un honor cualquiera, era la puerta de entrada a la élite, a los palacios, a las cortes. Louis Vuitton dejó de ser un simple artesano para convertirse en el elegido de la aristocracia. La emperatriz confiaba en él no solo por la calidad de sus creaciones, sino porque Louis entendía lo que significaba viajar con dignidad.
Sus baúles no eran cajas, eran símbolos de prestigio. Con cada encargo, Louis aprendía lo que la realeza esperaba: lujo, seguridad, innovación. La fundación de un imperio. En 1854, después de años de esfuerzo, Louis tomó una decisión valiente: abrir su propio taller. Así nació Louis Vuitton Malletier en la Rue Neuve des Capucines de París. En la entrada, colocó un letrero que resumía su visión: asegurar los objetos más valiosos con el arte de un baúl perfecto. Louis no tardó en revolucionar el mercado. Hasta entonces, los baúles eran redondeados, pesados y difíciles de transportar. Él introdujo algo nunca visto: baúles planos, ligeros, resistentes y apilables. De pronto, los viajes en tren y barco se volvieron más prácticos y elegantes. Además, creó un lienzo impermeable y duradero que resistía la humedad y el tiempo, protegiendo hasta los objetos más delicados. Y añadió cerraduras casi imposibles de forzar, un detalle que encantó a los clientes más poderosos. Su innovación no solo respondía a una necesidad, marcaba el futuro de cómo viajaría la humanidad. El símbolo del lujo. El nombre de Louis Vuitton comenzó a resonar fuera de Francia. Viajeros internacionales, exploradores y aristócratas europeos lo buscaban. Tener un baúl suyo ya no era solo una comodidad, era un símbolo de estatus. Cada pieza llevaba consigo no solo un diseño impecable, sino la historia de un hombre que había caminado cientos de kilómetros para cumplir un sueño. Con el tiempo, Louis transformó su taller en un legado. Cuando murió en 1892, dejó tras de sí una marca en plena expansión. Pero su historia no terminó allí. Su hijo, Georges Vuitton, heredó no solo la empresa, sino también la visión de su padre. Fue George quien diseñó el icónico monograma LV con flores geométricas, un sello que se convertiría en una de las imágenes más reconocibles del planeta. El legado eterno. Lo que comenzó con un niño pobre de Anchai se convirtió en un imperio global. Louis Vuitton pasó de fabricar baúles en un taller parisino a ser la casa de lujo más reconocida del mundo. Hoy, su nombre no es solo moda, es sinónimo de elegancia, distinción y prestigio. Cada vez que alguien adquiere una pieza de la marca, aunque sea un simple accesorio, está comprando un pedazo de esa historia. La historia de un huérfano que no se rindió, que caminó bajo el sol y la lluvia, que trabajó sin descanso y que tuvo la osadía de soñar más allá de lo posible. Louis Vuitton nos recuerda que el lujo verdadero no comienza en el oro ni en las joyas, sino en la fuerza del espíritu humano para transformar la adversidad en grandeza.